Bien, hermanas. Sí me escuchan ahí. Ya trato de preguntar si me escuchaban, pero creo que sí se escuchan, ¿verdad? Sí, escuchan. Bueno, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Ok. Me escuchan aquí, pero allá no me escuchaban. Ok. Sí. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bien. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, permite que este estudio sea de edificación para mis hermanos. Permite, Señor, que también yo pueda ser claro y pueda ser entendible, Señor. A pesar de mis carencias, te ruego, Señor, que bendigas a esta tu iglesia, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, prepara su corazón para escuchar tu palabra, Señor, y que produzca fruto, Señor. Que tu palabra sabemos que no vuelve vacía, sino que tu palabra, Señor, nos hace dar mucho fruto, Señor. Frutos de justicia. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, seguimos estudiando la carta a los Colosenses. Y la semana pasada veíamos una introducción. Ya no se pudo quedar grabada, pero seguramente que nuestro hermano les dio una pequeña introducción acerca de esta carta. Y bueno, no está de más mencionar para refrescar nuestras memorias a quién iba dirigida esta carta. Esta carta iba dirigida a los colosenses. Bueno, los colosenses era una pequeña ciudad en lo que hoy conocemos actualmente como Turquía. Y esta comunidad es una comunidad a la cual Pablo no conoce. Es muy probable que por medio de la predicación de Epafras, más bien por medio de la predicación de Epafras, estos colosenses se hayan convertido al Señor. Epafras fue uno de los frutos del evangelismo de Pablo en Éfeso. Recordarán en el libro de Hechos que Pablo estuvo predicando allí por cerca de 3 años. Y bueno, dice que toda Asia venía, ¿no? Venía y escuchaba la palabra de Dios, en un sentido figurado. Bueno, Epafras nuevamente vuelve a Pablo, pero ahora con urgencia, puesto que Colosas, esta pequeña ciudad, quizás una ciudad insignificante en aquel entonces. De hecho, los historiadores dicen que en algún momento Colosas llegó a ser muy fructífera, pero realmente en la actualidad no podemos encontrar muchos vestigios de esta ciudad, ¿no? Y si por algo se conoce esta ciudad, es por las cartas del Nuevo Testamento, por la carta del Nuevo Testamento de Pablo a los colosenses. Y bien, a pesar de que es pequeña esta comunidad, en Colosas se está gestando lo que nosotros conocemos como una herejía. Y esta herejía ponía en entredicho y en riesgo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Su obra, su expiación, su sacrificio estaban en riesgo. Y Epafras, al verse superado por esta herejía que se estaba gestando, viaja hasta Roma, a donde Pablo está encarcelado. Pablo se encuentra encarcelado en Roma en su primer encarcelamiento, que relata el libro de Hechos al final. Es una prisión preventiva en la cual Pablo podía tener comunicación con ciertas personas y ciertos discípulos. Uno de ellos es Epafras. Bueno, Epafras llega hasta Roma a la prisión, pero una de las probabilidades de visitar a Pablo en esa prisión era quedarse encarcelado junto con Pablo. Y bueno, Epafras se queda encarcelado junto con Pablo, y es que Pablo empieza a redactar esta carta a los colosenses. Esta carta es enviada en manos de Tíquico. Y un dato curioso es que estas cartas, un dato que tienen que tomar en consideración, es que Colosenses forma parte de 4 cartas conocidas como las cartas de la prisión. ¿Y por qué las cartas de la prisión? Porque Pablo las escribió desde la prisión, ¿no? Colosenses, Filipenses, Efesios y Filemón. Bueno, ahora,
Vemos también que el documento que estamos estudiando, obviamente es una carta, ¿no? Y una carta tiene una estructura. Nosotros hemos enviado cartas. Actualmente los jóvenes ya no lo hacen, pero nosotros enviamos cartas. Así nos comunicábamos, enviando cartas. Y una carta comienza por el saludo. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar o vamos a enfocarnos en el saludo de Pablo a los colosenses. Vamos a leer. Dice así, Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, es muy probable, como ya lo mencioné, que los colosenses no conocieran a Pablo. Es decir, que Pablo no conocía a sus destinatarios. Por esta razón, hermanos, es que vemos que el apóstol, o que Pablo, comienza su carta refiriéndose a él mismo como apóstol de Jesucristo. Y bueno, ¿por qué comienza Pablo refiriéndose a los colosenses? ¿O por qué comienza Pablo presentando sus credenciales, por así decirlo? Bueno, la razón es muy sencilla, porque los colosenses no conocen a Pablo. Epafras sí, pero los colosenses no lo conocen. Y normalmente cuando Pablo envía una carta a una iglesia en particular que no lo conoce, comienza haciendo uso de su credencial, de su título. En el libro de Romanos, una iglesia que tampoco lo conocía, también llega esta carta y en el saludo dice Pablo apóstol, o Pablo llamado a ser apóstol. Lo que Pablo está haciendo aquí es dejar en claro su autoridad como apóstol de Jesucristo. ¿Cuál es la otra razón por la cual Pablo comienza haciendo uso de su título? Bueno, por ejemplo, en la carta a los Corintios, segunda de Corintios, Pablo por ahí tiene un pequeño problemita con algunos pseudoapóstoles o algunos que se hacen llamar apóstoles, y los corintios están yendo en pos de ellos. Entonces Pablo, para afirmar su autoridad, hace uso de este título, el título de apóstol. Pero el texto dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Pablo deja también en claro que él no dice que es un apóstol porque un día se levantó de su cama y dijo, yo soy apóstol de Jesucristo. No, Pablo dice que es apóstol por la voluntad de Dios, ¿no? Y cabe mencionar aquí, hermanos, que Pablo fue un perseguidor de la iglesia y como consecuencia de esa persecución, la iglesia sufría padecimientos. Lo curioso es que ahora Pablo sufre persecución y como consecuencia padecimientos por causa de Cristo, ¿no? Entonces, de hecho, esto es lo que caracteriza al apostolado de Pablo. Persecuciones, difamaciones, hambres, padecimientos, o como también Pablo lo dirá, dice que hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, ¿no? También Pablo pone, al hacer mención en su carta de la frase por la voluntad de Dios, pone un peso más alto todavía de su autoridad, porque si algo embiste a Pablo como apóstol, no es precisamente que, como ya mencioné, Pablo se levantara un día y dijera yo soy apóstol, no, sino que es Dios mismo embistiendo a Pablo con la autoridad de un apóstol, ¿no? Y esto, hermanos, para los oyentes de Colosas, debió haber tenido un peso mayor de autoridad, puesto que el tema que iba a tratar Pablo en la carta lo requería. Y bueno,
Pablo también dice que se encuentra en compañía de un hermano. Ustedes recordarán al hermano Timoteo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ¿no? Y hermanos, esto nos recuerda algo, que cuán necesario es contar con la compañía de un verdadero hermano en tiempos difíciles, y también cuán necesario es contar con un verdadero hermano en las cuestiones ministeriales, en las cuestiones de la iglesia, ¿no? La Escritura dice en Proverbios 17:17 que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia, ¿no? Y es que Pablo no precisamente está escribiendo desde un hotel de 5 estrellas, está escribiendo desde una prisión romana, aunque tiene ciertos privilegios, ¿no? Pero bueno, hemos mencionado a Pablo como un apóstol, ¿no? ¿Pero qué es un apóstol? Bueno, vamos a ocupar un poco la etimología aquí de las palabras. La palabra griega que se usa para traducir apóstol es la palabra griega apóstolos, que literalmente significa uno enviado. Y esta palabra se usa en el Nuevo Testamento en diferentes sentidos. Se usa para referirse a los 12 apóstoles y a Pablo, como aquellos que ejercen ese ministerio, el ministerio apostólico. Y algo que caracteriza, hermanos, al ministerio apostólico de los 12 y de Pablo, es que estos fueron elegidos exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo y fueron enseñados exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. Esto ya de inmediato nosotros deberíamos desechar la idea de aquellos que se autoproclaman apóstoles en la actualidad, ¿no? Aquellos que ostentan ese título de apóstol. También se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Cristo. En Hebreos, por ejemplo, Hebreos 3:1 dice, se refiere a Cristo como apóstol y sumo sacerdote. Pero también la palabra apóstol se usa de manera más general, se usa para referirse a los creyentes. Por ejemplo, a Bernabé, a Silas, a Timoteo, se les nombra apóstoles también. Y no precisamente porque fueran uno de los 12, sino que haciendo uso del significado etimológico de esta palabra, uno enviado, es que se les puede llamar apóstoles. Y bueno, comenzamos aquí, hermanos, en esta pequeña fracción, en esta pequeña porción de la Escritura que tiene que ver con el saludo de Pablo a los colosenses. Vamos a enlistar los diferentes adjetivos, calificativos o títulos con los que se conoce a un cristiano. Hoy vamos a hablar de los distintivos del cristiano. Y bueno, como ya hemos visto, en primer lugar, el primer distintivo que la Biblia o que la Escritura, y esta porción de la Escritura le hace a los creyentes es enviado. Y enviado en el sentido general, hermanos. No pensemos como a los 12 o como a Pablo. Todo creyente, hermanos, tiene una encomienda de ir a un lugar. Es decir, todo creyente ha sido enviado a realizar labores que tienen que ver con el desarrollo y edificación de la iglesia. En ese sentido es que nosotros somos enviados. Y también hemos sido enviados a proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver estos dos puntos de manera más amplia. En primer lugar, dijimos que hemos sido enviados para poner nuestros dones al servicio de los demás. Y hermanos, no existe tal cosa como un creyente que no haya sido bautizado o que no haya recibido los dones del Espíritu. No existe eso, hermanos. No existe un creyente que no tenga un don en específico. Cuando usted y yo creímos en el Evangelio, creímos en nuestro Señor Jesucristo, automáticamente fuimos justificados y junto con esa justificación recibimos el paquete completo, recibimos los dones también. Pero bueno, usted me podrá decir, ¿y cuál es mi don? Bueno, yo voy a responder
Tu don es aquel que ejerces en la congregación. Muchas veces sin darte cuenta estás ejerciendo tu don, hermano o hermana. No nos damos cuenta. Pero es por eso que la iglesia es importante en estos tiempos o en este momento. Porque la iglesia es la que confirma ese don que tú tienes. Hermanita, hermanito, no pienses que el Señor simplemente te puso en una iglesia para ser un congregante más o para utilizar un asiento. No, el Señor quiere que tú pongas los dones que Él te ha dado para el servicio de los demás. Por eso es que hemos sido enviados a servir a nuestros hermanos, servir a la iglesia mediante los dones. Déjenme ponerles un ejemplo que ocurre en mi iglesia. Hay un hermano que en la iglesia hay muchas necesidades, ¿no? Como en todas las iglesias, como en esta iglesia. Una de ellas es la necesidad de la limpieza. Bueno, hay un hermano, y siempre aboco a este ejemplo y a este hermano, porque es lo más palpable que tenemos, ¿no? Hay otros hermanos que también sirven, pero este hermano, sin necesidad de que le digan o que lo convoquen a limpiar, es el primero que llega, es el primero que está ahí, que pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué hago? A él no hay que decirle, hermano, ve si barre, ve si limpia, ve si esto, ¿no? No hay que hacer eso. O sea, evidentemente, este hermano tiene un don. Por eso, en la mañana les comentaba, en la clase de la mañana, les comentaba que leyeran Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ahí nos hace una lista de los dones. Bueno, este hermano definitivamente tiene un don de servicio, ¿no? Quizás él no lo sabía, o quizás sí, pero vamos a suponer que él no lo sabía. ¿Quiénes fueron los que lo notificaron o quiénes fueron los que pudieron constatar que ese hermano tenía el don? La iglesia, ¿no? Entonces, hermano, hermana, tú tienes un don, pero tienes que ponerlo en ejercicio, tienes que ponerlo a trabajar, tienes que comenzar a servir. Bien. Hermano, comienza a cumplir ese llamado. Sirve a los demás, sirve al Señor. Haz uso de tus dones. ¿Es una iglesia pequeña? Sí, es una iglesia pequeña. Somos pocos, sí, pero hay necesidades. Entonces, hermanita, tú tienes dones, ponlos al servicio de tus hermanos y de tus hermanas. Bueno, ¿en qué otro sentido, hermanos, hemos sido enviados? Bueno, en segundo lugar, todo creyente ha sido enviado a proclamar las buenas nuevas de salvación. A esto se le conoce como la Gran Comisión. Todo creyente tiene esa encomienda y ha sido enviado a predicar el Evangelio. Escucha las palabras del Señor en Marcos 16:15. Va a aparecer ahí. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Fíjense muy bien, y aquí está mi hermano Frank, que es el encargado del área de evangelismo, y la semana pasada nos jalaba las orejas. Fíjense en esta palabra, id. El evangelismo no es una sugerencia para nosotros, hermanos. El evangelismo es una obligación para nosotros, es un mandamiento. El Señor no está sugiriendo si quieres, si puedes. No, el Señor está diciendo id, ¿no? Te he enviado a cumplir esta encomienda. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y mira lo que dice Pablo en el versículo que vamos a poner en pantalla. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjate cómo en el pensamiento de Pablo existe esta idea de ser enviado a cumplir este mandato. Y no solamente existe la idea de que él ha sido enviado a predicar el Evangelio, sino que en él hay una urgencia por realizar dicha labor. Vean, dice, y ay de mí si no anuncio el Evangelio, ¿no? Hermanos,
A veces nos la complicamos. Y sí, tenemos un programa para salir a predicar el Evangelio en las calles, para ir al parque, y lo debemos hacer. Pero eso no debe ser pretexto también para que tú prediques el Evangelio en tu comunidad, en tu casa, con tus vecinos, con tus familiares. A veces es muy difícil por dos razones. Una, porque desconocemos el mensaje del Evangelio, y otra, muchas veces por nuestro testimonio. Puede ser. Aún así, hermano, hermana, tenemos la encomienda. Si algo caracteriza a un cristiano, es que ha sido un enviado. Y hemos sido enviados a predicar el Evangelio. Entonces cumplamos con esta labor. Sigamos leyendo nuestro pasaje. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Bueno, Pablo dirige ahora su saludo a los oyentes. Ya vimos que la carta tiene diferentes partes. La primera parte de ellas es el saludo, ¿no? Los destinatarios, en este caso, a los cuales Pablo se va a dirigir, son los colosenses. Pero fíjate con qué calificativo usa para referirse a ellos. Santos. Ese es el segundo calificativo que podemos extraer de esta porción de la Escritura. La palabra griega que se traduce como santo es la palabra agios. Y el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, la van a utilizar con diferentes connotaciones. Vamos a ver tres de ellas. Bueno, santo tiene la idea, en primer lugar, de apartado o consagrado. Al leer el Antiguo Testamento, hermanos, ustedes encontrarán que en el templo específicamente había ciertos utensilios que eran consagrados al servicio del Señor. Las despabiladeras, los tazones, los candeleros. Todos estos eran utensilios consagrados al servicio del Señor. Bueno, el Nuevo Testamento, Pablo en este caso toma esa idea de agios con esa connotación de consagrados, de santos. Ese es un distintivo más que caracteriza a el cristiano. ¿Qué nos dice esto a nosotros, hermanos? Bueno, que así como los instrumentos en el templo fueron apartados, fueron consagrados al servicio del Señor, es que nosotros, como instrumentos del Señor, fuimos apartados única y exclusivamente como santos. Fuimos santificados, apartados y consagrados al servicio del Señor. Ahora, en sentido geográfico, Pablo refiere su carta a los colosenses, una pequeña comunidad en alguna parte de Asia Menor, lo que conocemos como Turquía. Geográficamente, los colosenses se establecen ahí. Pero Pablo, al transmitirle esta idea de consagrado o apartado, les está queriendo decir que aunque ellos están o pertenecen, humanamente hablando, a la ciudadanía de Colosas, realmente como creyentes, ellos ya forman parte de otra ciudadanía. Ellos ahora no solamente sirven al rey o al gobernador de esa parte, ¿no?, sino que han sido apartados para servir a un rey y a un reino en específico, que es el reino de los cielos. De igual forma nosotros ya no pertenecemos a este mundo, hermanos. Nuestra ciudadanía no está en Cardel ya únicamente, en un sentido geográfico, en una perspectiva humana, sí, vivimos o viven en Cardel, pero ustedes pertenecen ahora, si han creído en Jesucristo, si han puesto su fe en Él, ahora pertenecen a un nuevo reino. Han sido apartados y consagrados para un nuevo reino. Fíjense y escuchen lo que dice Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador,
al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros somos, como dirá Pedro ahora, como extranjeros y peregrinos. Estamos de paso en este mundo, hermanos, ¿no? En ese sentido, nosotros somos santos, apartados, consagrados al servicio de nuestro Señor, de nuestro Rey, de una nueva ciudadanía. Ahora, ¿qué connotación tiene también la palabra agios? Bueno, en segundo lugar, es que hemos sido santificados. Va a aparecer ahí. Santificados o limpiados. Escucha lo que dice Primera de Corintios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Tú, yo, todo creyente que ha puesto su fe en Jesucristo, ha sido purificado, ha sido lavado por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu. En ese sentido es que nosotros hemos sido lavados de nuestras culpas, limpiados de nuestras culpas. No es que seamos santos, porque en un sentido pleno de la palabra nuestro comportamiento, nuestros afectos, nuestros pensamientos sean totalmente puros, porque no es así, hermanos. En la práctica, nosotros seguimos siendo pecadores. Eso es algo que debemos reconocer. Seguimos siendo pecadores, seguimos maquinando ideas perversas, ¿no? Pero en el sentido en el que está hablando aquí la palabra es que, nuevamente, cuando tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, en automático Dios cubre a Israel, cubre a Frank con la imagen de Cristo. No es que seamos santos, sino que el Señor vea a Cristo en nosotros, ¿no? Eso es lo que significa justificados, que nuestras culpas ahora han sido borradas y le han sido imputadas a otra persona. Hemos sido santificados y hemos sido limpiados. ¿Y es algo que merecíamos? No lo merecíamos, porque ni siquiera buscábamos a Dios. Bien. Ahora, este es un sentido más práctico. El tercer sentido de agios o de santos es un sentido de pureza. Primera de Pedro 1, 14, 16 dice esto: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos, dice el Señor. En ese sentido, todo creyente debe imitar el carácter de su Señor. Está bien, somos santificados. En un sentido, nuestros pecados ya han sido limpiados, ya han sido borrados, y nuestras culpas han sido quitadas, pero seguimos maquinando ideas, ¿no? Y el Señor nos invita a que veamos esta palabra con un sentido también de pureza, y nos dice: sed imitadores. Perdón, dice: sed santos, porque yo soy santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y a esto también se le conoce, hermanos, como la conversión, ¿no? Dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, ¿no? El que robaba, no robe más, ¿no? Sino que trabaje con sus manos para que pueda ayudar al que tiene necesidad, ¿no? No solamente es necesario que dejemos de hacer lo malo, sino que esas acciones malas y perversas las cambiemos por acciones buenas, ¿no? ¿Y nosotros sabemos hacer eso? No sabemos hacerlo. Por eso es que Dios dejó plasmado en estas palabras la manera en que sus hijos deben comportarse, de una manera pura, de una manera santa. Sed santos, porque yo
soy santo. Ahora, Efesios 5, 1, 4. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, porque también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermanos, yo viví un tiempo en Veracruz. Tenía una compañera de trabajo y de repente, al entrar a su oficina, encontraba en su escritorio versículos, muchos versículos. Y mi pregunta fue, ¿usted es creyente? Sí, soy creyente. Ok, bueno. Cuando se trataban asuntos de trabajo, de repente esta persona expresaba en un 80 o 90% de sus palabras muchas groserías, ¿no? Y siempre volteaba y me veía y me decía, perdóname, dice, perdóname, pero es que soy jarocha, me decía. Y yo le decía a ella, no, usted es una creyente. Remitiéndome a lo que decía con la connotación de apartados, ¿no? Hermanos, ya no pertenecemos a este mundo. Nuestras prácticas ya no deben ser las de este mundo. En ese sentido es que nosotros debemos comportarnos, quitar de nosotros toda fornicación, toda avaricia, toda inmundicia, toda palabra deshonesta, toda necedad, toda truanería. Eso no nos conviene. Dice que esto no les conviene a los santos, ¿no? Entonces, en un sentido estricto, santo también tiene la connotación de pureza, de apartado. Este es un estilo de vida que debemos tener, hermanos. Efesios 5 también, cuando habla acerca de la armadura de Dios, ¿sí lo recuerdan? Que vístanse, pónganse el yelmo de la salvación, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, esto es una alegoría de una vida cristiana. Entonces, hermanos, comportémonos como santos. Purifiquémonos en ese sentido, que nuestras costumbres no sean como las de este mundo. Este es otro distintivo de un cristiano, hermanos. Sigamos leyendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ok, este es otro tercer distintivo. Vamos a verlo. La palabra griega que se ocupa para traducir fieles aquí es la palabra pistos. Esa palabra, a lo mejor sí la van a recordar, no por su significado griego, pero sí porque la ocupamos mucho los cristianos. Y es la palabra, es una palabra que tiene relación, es la palabra pistis, que se traduce como fe. Bueno, esta es otra connotación que tiene esta palabra. Pero un tercer distintivo que ocupa Pablo para referirse a sus oyentes es la palabra fieles. Y también se puede usar en dos sentidos. El primer sentido es confiable o digno de confianza. Vean conmigo algunos pasajes y nos daremos cuenta en qué sentido es que se usa esta palabra o por qué Pablo llama a sus oyentes fieles. Recordemos que aunque no los conoce, Epafras ya le ha dado cantidad de referencias a Pablo acerca de estos hermanos. Por eso es que Pablo puede referirse a ellos como santos y como fieles. Bueno, Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿quién quiere escuchar estas palabras algún día?
Entra en el gozo de tu Señor. Otro versículo más. Segunda de Timoteo 2:2. Van a aparecer en pantalla. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, estos pasajes y otros muchos nos dan la idea de que Dios ha depositado algo en nosotros, en cada creyente en particular, ya sea mucho, sea poco, ¿no? El Señor lo que pide de nosotros es que nos mantengamos diligentes en cuidar eso que el Señor ha depositado. En ese sentido, se espera que todo creyente se mantenga fiel en la labor que su Señor le ha encomendado. Si el Señor te ha encomendado, hermano, hermana, servir en la iglesia en algún área, hermano, sé fiel, sé fiel. Es que los demás no lo hacen, es que no vienen. Hermano, el Señor te ha encomendado una tarea, sé fiel en la labor que el Señor te ha encomendado. Si el Señor ha puesto un pequeño rebaño en tus manos, también, hermano, hermana, sé fiel. No estamos hablando precisamente de un pastor, que sí aplica para un pastor, pero si tú tienes a una familia, ya sea conformada por papá, mamá, hermanos, o mamá, hijos, abuelita, nietos, hermana, hermano, tienes una labor, y esa labor es de instruir a tu familia. Si tú, hermanita, eres la única creyente en tu casa, tienes la labor, la encomienda de instruir a tus hijos, de predicarles el Evangelio, puesto que el otro distintivo también es que hemos sido enviados. Tienes esa labor. Puedes decir, hermano, es que no tengo conocimiento, no conozco el mensaje del Evangelio, hermano, no lo comprendo. Hermanos, para eso es que el Señor ha puesto ministros en la iglesia. Y si no están al alcance, hermanos, existe el teléfono también. Están nuestros hermanos, quienes tienen mayor contacto con hermanos que conocen la palabra. Están los videos de YouTube, que no son muy recomendables. Pero hermanos, no hay excusa. El Señor ha levantado a hermanos fieles en enseñar su palabra. Entonces, acércate a ellos. Acércate de ellos. Y no es necesario que conozcas de memoria, de tapa a tapa, la Escritura, ¿no? Con eso que el Señor te ha puesto en ti. Por eso el versículo de Mateo 25, 21 dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El conocimiento que el Señor te ha dado, ese poco conocimiento que tú crees tener, hermano, utilízalo. Sé fiel a esas convicciones. Este es el primer sentido que nos transmite esta palabra, pistos, fieles. Sé fiel, hermana. Sé fiel, hermano. Ahora, ¿qué otra connotación tiene también? Bueno, en segundo lugar, tiene la connotación de no sé si sea correcto esa palabra, pero de un confiante, alguien que confía. O también esta palabra pistos, en el Nuevo Testamento se traduce como creyente, es un sinónimo de un creyente, ¿no? Por eso dijimos en el título que estamos enlistando los distintivos de un cristiano. Vean conmigo unos pasajes. Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Juan 20:27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Todo creyente, todo cristiano ha sido llamado a ser fiel, a poner su confianza en el Señor. El creyente, el cristiano, el fiel, es aquella persona que pone su esperanza
no en las cosas o en las palabras de este mundo, en las palabras que los hombres puedan decirle, sino que pone su confianza en las palabras que el Señor ya le ha dicho. Un creyente, un fiel, es aquella persona que confía en que el Señor está haciendo su obra en él, que el Señor está haciendo la obra en su casa, en sus familiares, aunque de repente él no pueda percibirlo. Un creyente es aquella persona que confía con fe, de manera ciega en las promesas del Señor. No necesita ver como los fariseos que demandaban señal, porque confía que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, ¿no? Ese es un creyente, hermana. Y platicaba hace rato con mis hermanas acerca de una hermanita que fue muy amada por nosotros en la primera iglesia donde nos congregamos. Era una hermanita fiel. Es un buen ejemplo que traigo a colación. Era una hermana que, a pesar de su condición, a pesar de su enfermedad, tenía un cáncer terminal. Esta hermana se mantenía fiel en las promesas del Señor. Y no era una fe que pudiera denominarse una fe necia, ¿no? Una fe que se utiliza mucho en el mundo neopentecostal, una fe de yo arrebato, yo decreto, ¿no? De no vamos a recibir un no por respuesta de parte de Dios. No me refiero a esa fe, sino una fe que, a pesar de que sabía que estaba en una etapa terminal, a pesar del dolor intenso que ella pudiera llegar a sentir, ella seguía confiando en que su Señor estaba con ella, y que si vivía y moría, ella iba a estar con su Señor, ¿no? Recuerdo mucho a esta hermana porque en una ocasión yo la fui a visitar al hospital. Recién se había enterado que tenía cáncer. Y yo le decía a mi esposa, le digo, es que no sé qué palabras le puedo decir, no sé qué palabras le puedo dar. Y leía la Biblia y trataba de memorizar versículos. Y llegando al hospital, a su camilla, me paré junto de ella y la saludé. Y le dije, hola, ¿cómo estás? Se llamaba Guille. ¿Cómo estás, Guille? Bien, hermano. Bien, Isra, me decía. Mira, y me sacaba su Biblia. Dice, ya le prediqué el evangelio a la que está aquí, también está enferma. Y yo le decía a mi esposa, yo iba con la intención de darle ánimos. Y salí animado, ¿no? Esta hermana era una hermana que se mantenía fiel. A eso me refiero, hermanas. A eso me refiero con mantenerse fiel. Mantente fiel a lo que el Señor te ha dado, pero también mantente fiel, sé creyente, aún ante aquellas situaciones que pudieran parecer adversas, ¿no? No seas como los fariseos o no seas como Tomás en este caso, que parafraseando lo que decían, hasta no ver, no creer, ¿no? Mantente fiel, hermano. Este es el tercer y último calificativo que la porción que estamos estudiando enlista. Estos son los calificativos de un creyente. Y en verdad, hermanos, que estas palabras, estos calificativos, son calificativos por los cuales nos gusta ser reconocidos, ¿no? Aunque a veces pueda resultar incómodo, pero no, es que el hermano es fiel, la hermana es fiel, el hermano es santo, el hermano camina en santidad, el hermano se mantiene fiel a sus convicciones, el hermano se mantiene fiel en el servicio al Señor. Y son buenos porque nos recuerdan que el Señor nos ama, ¿no? Pero, hermanos, antes de que siquiera pase por nuestra mente tener un concepto más alto que el de que debemos tener, porque puede pasar que nos lleguemos a envanecer, ¿no? Antes de que eso pase, hermanos, no ignores lo que dice más adelante. Dice,
Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo. En Cristo. ¿Por qué somos santos, hermanos? Porque estamos en Cristo. ¿Por qué somos fieles? Porque estamos en Cristo. ¿Y por qué somos aptos o capacitados para poder realizar alguna labor en el reino? Porque estamos en Cristo. Fuera de Él, dice la Escritura, que nuestras obras serían como trapos de inmundicia. Usted y yo podemos parecer las personas más morales, más éticas. Usted no puede decir groserías. Usted puede ser muy caritativo. Usted puede ser muy amable. Pero si no está en Cristo, esto viene a ser, como dice Pablo, lo tengo por basura, ¿no? No somos nada fuera de Cristo. Somos creyentes porque estamos en Cristo. Somos fieles, somos diligentes. Nuestras convicciones se mantienen firmes porque estamos en Cristo. En el mundo hay muchas personas que actúan con moralidad. Ustedes conocen a personas así, en sus trabajos, los vecinos, nuestros familiares. No dicen groserías, no toman, no se relacionan, no salen a fiestas inapropiadas, por así decirlo. Pero si no están en Cristo, hermanos, simplemente son obras muertas, como dirá Hebreos, ¿no? Porque si no estamos en Cristo, ni que seas un santo, ni que te comportes como un santo, ni que seas fiel, no sirve de nada, hermanos. Son simplemente apariencias. Es porque estamos en Cristo. Recordemos siempre esto, hermanos. Y para finalizar esta porción, Pablo acaba haciendo uso de un saludo clásico. Este saludo lo podemos encontrar en todas sus cartas. En el versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nada más como dato curioso, si ustedes tienen la Biblia de las Américas, la parte "y del Señor Jesucristo" no aparece. Esto probablemente fue una añadidura posterior que no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Pero se entiende que también es de parte de nuestro Señor Jesucristo, la gracia y la paz, ¿no? Bueno, Pablo hace uso de este saludo, gracia y paz. Pablo aquí combina dos elementos. Pablo era un ciudadano romano, pero también era un ciudadano judío. Y es por eso que ocupa este término. No nos va a dar tiempo como que extraer la idea, pero sí podemos entender, hermanos, dos cosas, de gracia y paz, de este saludo. Que es por gracia que hemos sido salvados, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma gracia fue la que hizo acercarnos, fue la que nos hizo acercar a nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos nuevamente que nosotros ni siquiera planeábamos acercarnos a Él, ¿no? Todo aquel que el Padre me da, lo recibo, ¿no? O sea, es el Padre que nos hace acercarnos a Jesucristo, por gracia nada más. La otra parte, gracia y paz. Es por Cristo, es por medio de Él que tenemos paz con Dios. Antes éramos llamados enemigos suyos. Y no solamente éramos llamados, en la práctica éramos enemigos de Dios. Detestábamos a Dios. Pero Cristo nos reconcilió con Dios. Y es por eso que ahora podemos llamarle Padre. Y Él es quien nos brinda esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la gracia trae como consecuencia la paz. Termino diciendo que el Señor quiere que recordemos estos distintivos que nos animan, pero también ponen un peso sobre nosotros. En primer lugar, que el Señor ha colocado un valor sobre nosotros y nos ha amado. El Señor quiere que recuerde que al escuchar estos distintivos, tú recuerdes que eres amado, que eres amada. Y en segundo lugar, que recordemos, hermanos, que tenemos una responsabilidad grande de ostentar
estos títulos de fieles, santos, enviados. Recuerda que hemos sido enviados a ser santos y fieles. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú has puesto un valor en nosotros y nos has amado. Y nos llamas por palabras hermosas. Te damos gracias por ello. Y ayúdanos, Señor, a recordar siempre que si somos lo que somos es por gracia, por medio de Cristo, porque estamos en Cristo. Y es por Él que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a ser imitadores de Ti, a ser imitadores de Cristo y andar como Él anduvo, andar en amor. Bendice a mis hermanos y a los que están a la distancia. Señor, bendice lo que resta de este servicio. Te damos gracias a Ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.